Arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin, eskerrik asko etxetik akziodunen batzar nagusia jarraitzen ari sarien hori, eta internet bidez zein posta zuen boska eman duzuen hori. Tamalez, COVID pandemia honek ez deskulaga aurrez aurre guztiok elkarrekin egotia, eta horregaitzik telematikoki egiteko erabakia hartu dugu. Buenas tardes a todos. Como acabo de decir, la situación sanitaria no nos permite este año que la Junta General de Accionistas se celebre de forma presencial, y esto impide que podamos estar todos juntos como lo hemos venido haciendo en otras ocasiones. Pero no podíamos pasar por no celebrarla, por lo que hemos optado por hacerlo de forma telemática. Somos conscientes del momento que vivimos y sabemos que muchos de vosotros tendréis otras muchas prioridades en estos momentos. Y por ello hemos intentado acercarnos lo máximo posible para facilitaros la participación y la asistencia, de lo cual os estamos muy agradecidos. Jonander va a comentar ahora la dinámica de la Junta y nos comentará también los puntos del orden del día. Jonander, por favor. Eskerrik asko, arratsaldeon danori. Os voy a comentar un poquito la dinámica de la Junta. Esta Junta se celebra el 3 de diciembre del 2020 en la sede social, en segunda convocatoria. Convocatoria que se publicó en nuestra página web desde el día 1 de noviembre y que ha estado allí hasta la fecha de celebración de la Junta. La convocatoria dice lo siguiente. Por acuerdo de fecha 26 de octubre del 2020 del Consejo de Administración, se convoca una Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, en Ipurua Kalea número 2, el próximo 2 de diciembre del 2020 a las 19 horas en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 3 de diciembre del 2020 a la misma hora y en el mismo lugar, para someter a examen y aprobación de los accionistas los asuntos comprendidos en el orden del día que se indica a continuación. Por la situación excepcional que estamos pasando y dadas las crecientes restricciones originadas por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19, la asistencia a la Junta General de Accionistas se podrá realizar únicamente por medios telemáticos. El Consejo de Administración lamenta profundamente que esta reunión tan relevante para todos nosotros y en la que tenemos la ocasión de vernos y de compartir nuestros intereses por la Sociedad Deportiva Eibar no pueda celebrarse presencialmente. Pero en esta ocasión considera el Consejo que la salud de todos los accionistas debe primar sobre otras consideraciones y es por ello que se ha acordado tomar esta decisión y celebrar la Junta por medios telemáticos. El orden del día es el siguiente. Primer punto del orden del día es el informe de la señora presidenta sobre la situación de la sociedad. Segundo, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación del resultado y de la gestión social. Todo ello correspondiente al ejercicio terminado a 30 de junio del 2020. Tercero, examen y aprobación, si procede, del estado de información no financiera de la sociedad correspondiente al ejercicio terminado a 30 de junio del 2020. Cuarto, nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Quinto, delegación de facultades. Y sexto, ruegos y preguntas. La dinámica de celebración de la Junta, para aquellos que estéis acreditados y hayáis entrado en el portal de accionistas, ahora mismo estaréis viendo el streaming junto a un recuadro que, cuando abramos votación, enunciará el punto del orden del día que estamos tratando y se os dará las 4 opciones de votación: sí, no, abstención y en blanco. Daremos 2 minutos para que podáis votar en cada punto del orden del día. Después de votar os saldrá un pop-up dentro del portal para confirmar vuestro voto. Entonces tendréis que confirmar vuestro voto. En caso de que no confirmarais, el voto sería computado como blanco, es decir, como si no hubieseis votado. En caso de cometer un error o tener cualquier tipo de problema con vuestra conexión, con el acceso a la sala o con la propia votación, o ya os hayáis equivocado porque queréis votar en un sentido en el orden del día, en el punto del orden del día y hayáis votado por otro, podéis llamar al teléfono 943 20 18 31, teléfono del club, y allí podrán atender la duda, intentar solventar e incluso hasta corregir los votos si es que así lo decidierais, ¿de acuerdo? Entonces, daremos el quórum definitivo
a la finalización del primer punto del orden del día, como solemos hacer habitualmente, y os informamos que aquí estamos solo presentes los miembros del Consejo de Administración, personal asesor y miembros de la organización. También os informamos que actúan como presidente y secretaria de la reunión Amaia Gorostiza y Beatriz Castelar-Mezo, por serlo del Consejo de Administración. Y os informamos también que el acta será levantado en virtud del artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital, será levantado por la notario de Eibar, María Dolores García Sillero, que también se encuentra aquí presente. Sin más dilación, vamos a pasar al primer punto del orden del día, informe de la señora presidenta sobre la situación de la sociedad. Amaia. Antes de comenzar, os pediría a todos que guardáramos unos instantes de silencio en memoria de todas esas personas que nos ha arrebatado el COVID. Accionistas, abonados y aficionados armeros, familiares, amigos y conocidos. ...2020 está siendo un año duro para todos, marcado por un virus que ha trastocado todos los planes de cada uno de nosotros y, además, está consiguiendo modificar nuestros hábitos. Desgraciadamente, la enfermedad ha causado pérdidas humanas y daños irreparables. Pero todos los que seguimos aquí tenemos la responsabilidad de unirnos y tirar hacia adelante. No nos queda otra opción, porque la de rendirnos no entra en nuestra hoja de ruta. Estoy segura de que va a ser así. ¿Quién nos iba a decir hace un año lo que nos iba a cambiar la vida en tan poco tiempo? ¿Quién podría vaticinar que íbamos a tener que jugar con el campo vacío, sin el apoyo de nuestros aficionados y con un silencio abrumador que resta toda la pasión a nuestro deporte? Lamentablemente, así ha sido. Y no nos queda otra que ser responsables, seguir adelante y esperar y contribuir a que la situación vuelva a ser lo más parecida a la anterior a la mayor brevedad. Porque de verdad, necesitamos a nuestra afición con nosotros, os necesitamos más que nunca, porque el Eibar es el equipo de todos nosotros, porque el Eibar somos todos, porque necesitamos vuestro aliento. Tras varias reuniones personales que he tenido ocasión de mantener con la presidenta del CSD, Irene Lozano, en las que pude exponerle, entre otras cosas, el deseo de tener a nuestra afición con nosotros, y después de aprobar este martes pasado en comisión delegada de la Liga el punto referente a la posibilidad de asistencia de la afición a los estadios, puedo comunicar que la propia institución, la Liga, va a solicitar al CSD la apertura gradual al público no antes de final de enero, y siempre sujeto a la norma impuesta por cada comunidad autónoma, dependiendo de su situación particular.
Por fortuna, 2020 nos ha dejado también cosas positivas. La temporada 2019-2020 concluyó con la permanencia, una campaña más, y ya van 7, de nuestro primer equipo masculino en Primera División. La pandemia hizo que la pasada temporada fuera una temporada extraña, muy dura en lo físico y en lo mental, con un parón obligado de prácticamente 3 meses y con un Ipurúa vacío que no pudo empujar a su equipo en la dirección deseada. Fueron momentos duros y tensos, muy tensos, de mucho desgaste. Intentamos estar cerca de todos los miembros que componen el club, de no perder el contacto ni el ánimo, pero cada día iba resultando un poco más difícil. Pese a todo, con el esfuerzo de todo el equipo y el apoyo de toda la masa social, el Eibar lo volvió a conseguir. Certificó un año más que es de Primera División. El primer equipo femenino también nos dio una gran alegría. No en vano consiguió el ascenso a la máxima categoría, a la Primera Iberdrola. En unas circunstancias complejas, donde las chicas dieron una gran lección de trabajo en conjunto. Su esfuerzo obtuvo recompensa y hoy competimos junto a otros 17 equipos en la élite. No pudimos celebrarlo como la ocasión lo merecía. Una verdadera lástima, porque de verdad que hay que reconocerles y mucho el enorme esfuerzo que hicieron para conseguirlo. Esta temporada ya han pasado por Eibar rivales de prestigio como el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Y nuestro equipo ha demostrado que ha llegado y va a pelear hasta la extenuación para seguir en la Primera Iberdrola. Queridos accionistas, que una ciudad como Eibar, con apenas 27.000 habitantes, tenga sus 2 primeros equipos en sus respectivas máximas categorías es y debe ser motivo de orgullo y demuestra que algo se está haciendo bien. No en vano, no existe club en toda Europa que, representando a una población tan pequeña como la nuestra, cuente con sus 2 primeros equipos en Primera División. Porque si nos ceñimos únicamente a los datos, este hito histórico nos permite que el club continúe con el crecimiento en su estructura y con la consolidación de un proyecto que es de todos nosotros, de todos los que formamos la Sociedad Deportiva Eibar, de abonados, accionistas y aficionados armeros. Actualmente, el Eibar tiene una estructura pequeña en comparación con los otros clubes que componen la élite, pero es una estructura sólida y equilibrada. Contamos con una plantilla de aproximadamente 200 profesionales, en los que se incluyen entrenadores, ayudantes y fisios del fútbol base. Es decir, abonamos 200 nóminas todos los meses. Gran parte de ellas sueldos normales de profesionales del entorno de distintos ámbitos. Hemos contribuido a la total remodelación de Ipurúa con fondos propios y en fecha próxima comenzaremos con la licitación que nos permitirá comenzar con las obras de las instalaciones deportivas del Alto de Areitio. Vamos a poner en marcha un proceso de participación en Mallavia para que sus vecinos puedan aportar sus ideas y conozcan de primera mano nuestro planteamiento. Tras ese proceso, pondremos a disposición de todos los accionistas, abonados y seguidores armeros todo el material mostrado en Mallavia para que lo puedan ver en Ipurúa. Hemos realizado un vídeo que queremos llevar a ese proceso de participación y que entendemos que, lógicamente, vosotros, nuestros accionistas, debéis ser los primeros en verlo. La Sociedad Deportiva Eibar presenta su nueva ciudad deportiva, que se emplazará en el Alto de Areitio. Se trata de unas instalaciones adecuadas al entorno y conectadas al núcleo urbano mediante un bidegorri de alrededor de 800 metros lineales. Los servicios entre el nuevo equipamiento deportivo y el núcleo de Mallavia quedan conectados entre sí, de forma que se pueda llegar al mismo desde Eibar. Una ciudad deportiva con una accesibilidad que se mejorará con la construcción de una rotonda en el encuentro de la N634 y BI 3342. La nueva instalación se desarrollará en total integración con el paisaje de la zona
incorporando en la propuesta un tratamiento paisajístico de arbolado y vegetación de la ciudad y su entorno. La futura ciudad deportiva de la Sociedad Deportiva Eibar jugará un papel imprescindible de cara a consolidar al club en la élite del fútbol estatal. Para ello, constará de 5 campos de fútbol 11, un minicampo destinado a jaula de porteros y un campo cubierto de fútbol 5. Todo ello en un área de 107.900 metros cuadrados. El campo 1 de fútbol 11 dispondrá de una tribuna con capacidad para 1.700 espectadores y en su interior se encontrarán los vestuarios de los campos 1, 2 y 3. El primer equipo tendrá a su disposición un edificio propio de 3.250 metros cuadrados, en el que se alojarán las dotaciones de servicios exclusivos, mientras que en el edificio principal se encontrarán la zona administrativa, cafetería, sala de prensa y otros servicios generales. Las instalaciones se completan con un edificio destinado a jardinería y personal de mantenimiento y otro para el almacenaje de biomasa y generación de calor. Por último, los depósitos enterrados para el almacenaje y recuperación de las aguas de lluvia y riego se ubicarán bajo la jaula de porteros. La Sociedad Deportiva Eibar mira al futuro con un complejo deportivo propio que concentra gran parte de las instalaciones actualmente dispersas. Una ciudad deportiva sostenible que reduce la contaminación lumínica, fomenta el ahorro del agua y basada en la gestión óptima del suelo. Unas instalaciones a la altura de lo que es hoy nuestro club y que nos permitan seguir creciendo en el futuro. En 2019 hemos abonado 24 millones de euros en impuestos a distintas instituciones y creo sinceramente que nuestro compromiso con la ciudad, la comarca y la provincia está fuera de toda duda. Hablo de que en nuestros 7 años en Primera División hemos aportado a las arcas públicas más de 100 millones de euros en impuestos, una cifra que muestra claramente la importancia y el compromiso del club con su entorno y lo importante que es que el Eibar siga en Primera División para la provincia de Guipúzcoa. Nuestro club es lo que hoy es por todos los que lo componemos. Cada una de las personas que ha formado parte del Eibar en sus 80 años de historia ha contribuido a que seamos un ejemplo para muchos, a que se estudie nuestra forma de trabajar en universidades e instituciones, e incluso a que otros equipos y aficiones se fijen en nosotros. Sinceramente, pienso que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos, porque cuando hemos sido capaces de que esa esencia tan nuestra siga perdurando 80 años después, espero que entre todos consigamos que así siga siendo. Decía antes, hace unos instantes, que la pandemia nos ha obligado a cambiar nuestros hábitos y costumbres. Sin embargo, no ha variado en nada nuestro compromiso. Sin embargo, el parón obligado en Primera División allá por el mes de marzo hizo que muchos clubes optaran por la vía del ERTE entre sus empleados. Nosotros entendimos que ese no podía ser nuestro camino y que a pesar de lo complicado de la situación debíamos de hacer un esfuerzo extraordinario. Alcanzamos un acuerdo con la plantilla del primer equipo masculino para una reducción de sus salarios. Finalmente, no hubo que aplicar. A pesar de que nuestra situación económica era y es satisfactoria, es innegable que las consecuencias de la pandemia se están dejando notar, y mucho. Se están dejando notar mucho en las arcas de todos. Éramos conscientes que tarde o temprano los recortes de ingresos iban a llegar, y así está siendo. A pesar de ello, seguimos comprometidos con nuestro entorno y llevamos a cabo medidas que pueden ayudar a sobrellevar la situación económica que nos rodea en cierta medida. Dentro de este compromiso que mencionaba con el entorno, por ejemplo, hemos optado por acortar los plazos de pago a proveedores, precisamente para poder dotarles de liquidez que les permita sobrellevar esta situación económica global. No tenemos ni una varita mágica ni una bola de cristal, pero dentro de nuestras posibilidades intentamos y seguiremos intentando aportar propuestas que aligeren ciertas cargas en nuestro entorno. Respecto a las cuentas anuales que hoy sometemos a votación,
y que corresponden al ejercicio finalizado el 30 de junio, y aunque en unos momentos el consejero Joseba Unamuno nos explicará los datos económicos con más detalle, sí me gustaría anticipar algunas cifras relevantes. La cifra de volumen de negocios es de 47.300.000 euros, con un beneficio antes de impuestos de 12,6 millones de euros, frente a los 20 millones de euros previstos en el presupuesto presentado a los accionistas en la Junta General de Accionistas del año pasado. Hay que aclarar que 8 millones de euros de ingresos de la temporada 19-20 se trasladan al ejercicio económico 2021 por haberse jugado varios partidos durante el mes de julio del 2020 y que pasarán a engrosar las cuentas de esta temporada en curso. La situación patrimonial es robusta, aunque el club ha sufrido una notable caída de ingresos por la situación derivada por la temporada COVID-19. El presupuesto que se presenta para la temporada 2020-21 asciende a 58,4 millones de euros, de los que, como ya he explicado, 8 millones corresponden a la temporada pasada, lo he mostrado anteriormente. En definitiva, creo que presentamos unas cifras de negocio que en plena crisis sanitaria y económica como la actual muestran que la gestión está bien encaminada. Aún y todo, somos conscientes de que esta situación no se puede mantener por mucho tiempo y que debemos apretarnos el cinturón, porque esta crisis va a perdurar en el tiempo y, lógicamente, debemos estar preparados para afrontarla con la mayor de las garantías. Junto a las cuentas de la temporada 19-20 y el presupuesto de la 2021, hoy también sometemos a votación los estados de información no financiera, un extenso documento que recoge los distintos proyectos en los que el club está inmerso, algunos que se pondrán en marcha en un futuro cercano y otros que ya se han realizado y que consideramos estratégicos para la Sociedad Deportiva Eibar. No pretendo extenderme más, simplemente me gustaría agradeceros a todos vuestra participación en esta Junta General y, sobre todo, os animo a que sigáis con el equipo, porque aunque no podamos sentiros en Ipurúa, vuestros ánimos nos llegan y nos dan fuerza sobre el verde. Espero y deseo de todo corazón que pronto podamos volver a disfrutar de nuestra vida normalizada. Mucho ánimo para todos y mucha fuerza. Y dentro de lo posible, ojalá podamos vivir unas felices Navidades, aunque sean diferentes. Aupa Eibar. Paso la palabra a Javier Gurruchaga para hablar del aspecto deportivo. Eskerrik asko, Maia. Arratsalde on hori. Kirol arloari dagokionez, 2019-2020 denboraldia berezia, zaila, baina era berean oso positiboa izan zela esango nuke. Izan ere, gure lehen talde biek beraien helburuak lortu zituzten. Gizonezkoek lehen maila mantentzea lortu zuten, lehiaketa bukatu baino jardunaldi biren faltan. Eta gogoratu, Maiak esan duen moduan, 2020-2021 hau gure zazpigarren denboraldia dela maila nagusien. Bestalde, ospatzerik izan ez bagenu ere, goraipatu emakumezkoek primere berdolara igoera erdietsu zutela, nesken maila gorenera hain zuzen ere. Mendilibarren mutilek 52 punturekin 14. postuan bukatu zuten liga, jetxira postuekiko 6 puntuko aldearekin. Denboraldiaren lehen zatian, erregulartasuna lortzea kosta zitzaion taldeari, baina bigarrenean, pandemiarengatik derrigorrezko geldialdia egin ostean, taldeak oso maila ona eman zuen. Errege kopan aldiz, bi kanporaketa pasa zituzten Mendilibarrenek. Logroñez eta Kazereño mendean hartu eta gero, 3. kanporaketan Badajosek kanporatu zituen gureak. Con una plantilla de 24 jugadores y una media de edad algo inferior a 30 años, el equipo contó con un valor de mercado de 53,3 millones de euros, según Transfermarkt.
valor prácticamente idéntico respecto a la temporada 2018-2019. Además, contó con 2 jugadores que fueron internacionales con sus respectivas selecciones, Marko Dimitrovic con Serbia y Fabián Orellana con Chile. Orain hilabete bi hasitako 2020-2021 denboraldi honetan taldea sendo ari da bere helburua lortzeko. Une honetan, sailkapenaren 12. postuan gaude, 13 punturekin, jaitsiera postuekiko 3 puntuko aldearekin hain zuzen ere. Etxetik kanpo, emaitza ona ematen ari da taldea, 3 garaipen, berdinketa bat eta porrot batekin. Eta etxeko neurketetan ordea, erregulartasunen bila ari da. Orain arte, ezin izan baitugu garaipenik lortu. Eta 3 berdinketa eta 3 porrot izan ditugu hain zuzen. Esta campaña, la plantilla ha variado con respecto a la anterior, disminuyendo la media de edad considerablemente. Fabián Orellana, Gonzalo Escalante, Iván Ramis, Charles Díaz, Pablo de Blasis y Sebastián Cristóforo no continúan en el equipo. Nano Mesa, que estuvo cedido en el Cádiz, y Jordi Calavera en el Girona han rescindido contrato. Hemos incorporado en propiedad al internacional polaco Damián Kacior, así como a los cedidos Alex Pozo, Brian Hill, Kevin Rodríguez, José Luis Recio y Yoshinori Muto. José Antonio Martínez, cedido el año pasado en Granada, y Roberto Olave en el Extremadura han regresado esta campaña al equipo. Actualmente la media de edad del equipo es de 28,32 años, con 9 jugadores extranjeros y 2 internacionales, Dimitrovic con Serbia y Kacior con Polonia. Álvaro Tejero Real Zaragozara joan da utzita, Asier Benito Numanzian ari da, eta lehen taldeko dinamikan izan diren Eki Bravo, Jaime Dios eta Miguel Mari ere utzita ari dira, Real Unionen, Leioan eta Orihuelan urrenez urren. Esta temporada, al igual que la pasada, está resultando extraña y complicada. La pandemia está impidiendo sentir el calor de los aficionados en general y nosotros en particular lo estamos notando, especialmente en nuestro estadio, en Ipurúa. No obstante, estamos convencidos de que muy pronto revertiremos esta tendencia y pronto podremos celebrar nuestro primer triunfo en casa, aunque lamentablemente, de momento, no podamos compartirlo presencialmente con vosotros. Emakumezkoen lehen taldeak denboraldi ezin hobea osatu zuen. Primera Iberdrola ligara igoera lortuz. Iker Torronsoren emakumeek, 30 neurketatik, 22 baino ez zituzten jokatzerik izan COVID-agatik. Eta lehiaketa eten zenean, 2. postuan ziren. Dinamika bikainean, liderrengatik soilik 2 puntura. Denboraldi hasieran lan desiente izan zuten pisa denak bat egin eta nahi zuten maila emateko, baina behin martxa hartuta, taldeak izugarrizko maila ona eman zuen. Emakumezkoen maila gorenera igotzearekin batera, taldeak aldaketa batzuk egin behar izan ditu. Esperientzia handiko jokalariak fitxatuz. Jujuba eta Tenbiren kasuak adibidez, eta 2. mailan talde handietan aritutako maila handiko gazteak. Arola, Aida, Jonpart, Keral eta Noelia, esate baterako. 2020-2021 denboraldia oso ondasi du taldeak, aurpegia emanez, eta orain arteko partidu guztietan lehiatuz. 7 neurketa jokatuta, gureak 13. postuan dira 8 punturekin. No tengo ninguna duda de que el equipo, con la actitud y garra que está mostrando, peleará hasta el final y conseguirá el objetivo que no es otro que la permanencia. En lo que a los equipos de cantera se refiere, el Eibar cuenta con 14 equipos federados, 10 masculinos y 4 femeninos, además de los primeros equipos masculino y femenino y el filial. Estos equipos, junto con los 4 equipos de fútbol escola, niños y niñas nacidas entre 2009 y 2011, cuentan con un total de 437 jugadores y casi un centenar de técnicos. Tal como he comentado con anterioridad, tanto la temporada 19-20 como la 20-21 actual están siendo 2 temporadas complicadas por la situación con el COVID. La 19-20 se suspendió prácticamente en todas las categorías, si bien creo que habría que destacar a nivel deportivo los siguientes resultados de nuestros equipos. El filial no consiguió el ascenso, aunque muchos de sus jugadores aportaron en dinámica del primer equipo. En Liga tuvieron algunos minutos, por ejemplo, Marí ante Osasuna y Atienza, que lo hizo en Valencia. En Copa lo hicieron el propio Atienza, Cubero y Eki.
2020-2021 denboraldia hau hasteko aukerarik ez dugu izan maila gehienetan. Gizonezkoen filiala, Vitoria, eta neskena baino ez dabiltza lehiatzen une honetan. Urkok adibidez, lehen jardunaldia baino ez zuen jokatu. Hala ere, 2019-2020 denboraldiak albiste onak ere izan zituen. Arrobiko ondorengo jokalariek Espainiako zein Euskal Selekziotako deia jaso zituzten. Espainia Sub-17, Marta López de Gereñu, Espainia Sub-16, Alaitz de Castro, Euskadi Sub-17, Marta López de Gereñu, Alaitz de Castro eta Irati Martín, Euskadi Sub-15, Helene Altuna, Espainia Sub-15, mutiletan Iker Aguilar, Euskadi Sub-16, Odei Arriaga, Unai Ayala, Asier Rimaz eta Unes Bernal adibidez, da Euskadi Sub-14, Ander Bizkargoenaga eta Iesi. Ez naiz gehiago luzatuko. Eskerrik asko guztioi eta gora Eibar. Arratzalde on guztioi berriro ere, eta eskerrik asko aldez aurretik bozka eman eta akzioak esku hartu dituzuen akziodunei, eta baita ere zuzenean batzar nagusia jarraitzen ari zaretenoi. Egoera kala behartuta gaur historia egiten ari gara, gure lehenengo batzar nagusi telematikoa ospatuz. Digo que estamos haciendo historia con esta primera junta telemática que celebramos. Lo hacemos porque nos obligan las circunstancias, no lo hacemos por gusto, pero confío en que, al igual que hicimos con el voto telemático a distancia, esta obligación nos lleve a celebrar futuras ediciones de la Junta General de Accionistas de forma simultánea entre el Coliseo y aquellos que queráis hacerlo a distancia. Creo que así facilitaremos la participación de los más de 11.000 accionistas que tenemos distribuidos en 69 países en lo que es el máximo órgano de decisión del club. Presidenteak lehen esan duen bezala, azkenengo ekitaldi hau COVID-19aren krisiak markatu du zeharo. Inork espero ez zuen egoera dau, eta gure barneak astindu ditu, eta egindako aurreikuspen guztiak esereztu. Nire respektuak jun zaizkigunoi, eta begirunea eta indar guztia COVID-aren kontra borrokatzen ari direnei. La situación derivada de la pandemia nos ha llevado por primera vez en nuestra historia a jugar en Ipurúa vacío, sin nuestros aficionados. Como ha mencionado anteriormente la presidenta, en el club hemos llevado acciones destinadas a acelerar la vuelta de todos a los estadios. Krisialdi ekonomiko batean zeharo murgiltuta gaude, eta tamalez, ERTE bezalako hitzak gure eguneroko hiztegiaren parte bilakatu dira. Asko eta asko dira krisi hau pairatzen ari diran eibarzaleak, eta abonatuaren inguruko klubaren politika beraiagengan pentsatzen burutuko da. En esta línea, el Consejo de Administración va a adoptar una serie de medidas que serán presentadas en las próximas semanas con un claro propósito: que los motivos económicos no sean obstáculo para que cualquier aficionado pueda regresar a Ipurúa a ver al Eibar. Amaiak aurretik esan bezala, futbolaz gain Eibarrek inguruneko esparru ekonomikoan ere berebiziko garrantzia hartu du gaur egungo tamainarekin. Izan ere, 200 langile ditugu, zergatan 24 milioi euro ordaintzen ditugu ekitaldi hontan, eta krisialdi ekonomikoak gu ere kolpatu gaitu. Josebak gero aurreratuko esango duen bezala, 110% diru sarreren galerarekin. Edozein kasutan ere, gure ingurunearen aldeko lan honek ez du etenik izango honegatik. Y en este contexto de crisis y reducción de ingresos, quisiera exponeros la política que hemos seguido en cuanto a nuestra mayor partida de inversión, el gasto de plantilla. Desde el ascenso del equipo a Primera División, la inversión en plantilla se ha multiplicado de forma importante, en especial a raíz de la venta centralizada de los derechos audiovisuales, que han aumentado nuestros ingresos de forma exponencial. Como podéis ver en el gráfico, desde nuestro debut en Primera División hemos ido aumentando nuestra inversión en plantilla hasta alcanzar la temporada pasada el máximo histórico de 34.359.000 euros. Este crecimiento
se ha respaldado con el aumento de ingresos totales que ha percibido el club, que también alcanzaron la temporada pasada un máximo histórico, computando los 8 millones que corresponden a la temporada pasada, pero se contabilizan en el ejercicio fiscal que estamos ahora mismo, de 55.220.000 euros. Esta temporada, sin embargo, después de esta espiral de crecimiento, hemos sufrido por primera vez una caída en nuestros ingresos totales, caída que ciframos, como he dicho anteriormente, en un 10%. En este contexto, el club intenta mantener en medida de lo posible el gasto en plantilla, alcanzando un importe de 31.262.000 euros, superior, por ejemplo, a la inversión de la temporada 18-19, en la que la cifra de ingresos totales superó en casi 2 millones de euros la cantidad percibida ese año. El club ha considerado que el mayor seguro para mantener la vía de ingresos es mantenerse en primera división y, por tanto, realiza una importante apuesta en plantilla en estos momentos de caída de ingresos. Ahora bien, a esta cantidad de gasto en plantilla hay que sumarle, para llegar al famoso límite salarial que nos impone la Liga, las cantidades que abonamos en concepto de amortización de los traspasos y otros conceptos, como por ejemplo los costes de agentes de futbolistas. Y con esto se llega, como digo, al famoso límite de coste de plantilla deportiva, lo que todos conocemos como límite salarial, que otorga la Liga y que este año ha sido fijado en 42.706.000 euros. Esto es, a los 31.262.000 euros de salarios se le deben sumar las cantidades que destinamos a las amortizaciones y los costes anteriormente mencionados, hasta alcanzar esta cifra que he mencionado de 42.706.000 euros, que nos permite la Liga. Fundazioari dagokionez, COVID-19aren eragina nabarmena izan da baita ere. Denboraldiaren lehenengo zatian, ohiko jarduerari ekin genion, betiko esparruetan, zonaldeko kirol jardueraren sustapenarekin, kirolari individualentzako laguntzekin eta abar. Baita ere, gure kulturaren sustapenakin egon ginen, eta gaur Euskararen eguna den honetan gustatuko litzaidake Euskararen baloiari buruz berbaitxia. Gure eskoletan eta gure umeengandik izan genuen harrera, programa honekin paregabea izan zen, eta bertan egon ginenok esperientzia aparta bizi izan genduen. Urte askotarako izan dadila eta inguruneko eskola guztietan. Denboraldiaren bigarren zatian, COVID-19aren eragina gutxitzen eman genituen gure indarrak fundazio barnuan. Horrela, nabarmendu nahiko nituzke inguruko ospitaleri eta zaharren egoitzeri egin genien babes pertsonaleko elementuen doaitzak. Hau da, musukoak, babes trajeak, testak eta abar. Eta baita ere, udalarekin, euskaltelekin eta gurutze gorriarekin baliabide urriak dituzten pertsonei eten digitalik ez izateko eta eskolekin jarraitzeko egin genuen ekintza. Eta nola ez, klubaren nosbaitean jokatu daben guztixei egin genizkien deiak. Fundazioak krisi ekonomikoa daukagun kontekstu honetan bere lana egiten diardu eta hortan jarraituko du etengabe. Momentu honetan beharrak areagotu egin dira eta oin premia eitzen dau fundazioan lana. Eta ulertzen dugu gure kluba gehien behar dutenekin egon behar dela. Azken finean, gure helburu nagusia klubaren hobekuntza gizartearen, gure ingurunearen hobekuntzan bilakatzea delako. Eskerrik asko, Taupa Ibar. Finalizado pues el primer punto del orden del día, pasaríamos a dar cuenta de los datos de asistencia al quórum definitivo después de la constitución de la Junta. Están asistiendo entre presentes y representados 251 accionistas que representan 10.983 acciones, que son el 23,77% de nuestro capital social. Por tanto, a la vista de circunstancias y del cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, Presidenta, puedes dar por válidamente constituida la Junta. Se da por constituida. Vale.
Bien, una vez constituida la Junta, pasamos al segundo punto del orden del día, que sería examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio del 2020 y la aplicación del resultado. Joseba. Arratsaldeon danori. A continuación voy a presentar la situación financiera del club, haciendo especial hincapié en el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio cerrado el pasado 30 de junio. Las consideraciones más importantes respecto al activo del balance son: 1. Mantenemos unas inversiones financieras aproximadas de 25 millones de euros. Si bien, a instancias de los auditores, se han reclasificado contablemente varias de las inversiones financieras del club consideradas en este ejercicio como activo no corriente cuando en el ejercicio anterior se consideraban activo corriente. Reducimos el inmovilizado deportivo por la venta de jugadores y aumentamos el inmovilizado inmaterial por el aumento de la obra en curso de la tribuna oeste. También aumenta la deuda comercial, principalmente debido a que a 30 de junio el club no había percibido anticipos de derechos audiovisuales de la Liga a cuenta de la temporada siguiente, puesto que la temporada deportiva se encontraba en curso, a diferencia de ejercicios anteriores. Esta circunstancia ha hecho que reduzcamos la tesorería a corto del club de 14 a 10 millones a 30 de junio. Todas estas circunstancias llevan que tenemos un total de activos del club que se sitúa en 90.459.000 euros, en considerable aumento sobre la cifra de 73.634.000 euros del ejercicio anterior. Respecto al pasivo, la notación más importante es el aumento de nuestro patrimonio neto y fondos propios, que pasan de 50.997.000 en junio de 2019 a los 66.554.000 euros de final del ejercicio pasado, gracias al resultado de 15.128.000 euros del ejercicio. Este importe es el mejor resultado realizado por la Sociedad Deportiva Eibar y nos permite aumentar nuestro patrimonio neto en un 30% respecto al ejercicio anterior. Cabe destacar también en el pasivo que el pasivo corriente se mantiene en cifras similares al ejercicio anterior, a pesar del fuerte incremento del activo. Esto tiene especial valor teniendo en cuenta que esta partida se encontraba registradas remuneraciones pendientes de pago por valor de 5.232.000 euros, provocado porque el final de la temporada deportiva finalizó más allá del 30 de junio. Respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias, las cuentas del club se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19, ya lo hemos comentado, principalmente por la finalización de la temporada a puerta cerrada y finalizando la competición y disputándose partidos en fechas en las que el ejercicio estaba cerrado. Por ello, así como la partida de gastos de personal y otros derivados de la temporada se han computado normalmente en el ejercicio a 30 de junio de 2020, ha habido una partida de ingresos, ya comentada, de un total de 7,9 millones de euros que han sido computados en el ejercicio, van a ser computados en el ejercicio 2021. Los importes más relevantes de estas partidas de ingresos son: primero, el descenso en 5 millones del importe neto de la cifra de negocios, que ha pasado de los 52.330.000 euros del ejercicio cerrado a 30 de junio del 2019 a 47.309.000 de este ejercicio. Los ingresos deportivos han alcanzado 1.152.000 euros por los 1.347.000 de la temporada anterior. Si este ejercicio se hubiera jugado como local a puerta abierta, se hubiera superado de forma holgada el importe del ejercicio anterior, como consecuencia del aumento de aforo y afluencia en Ipurúa. La partida de otros ingresos, es decir, las relativas a los derechos audiovisuales, comercialización y publicidad, se han visto reducidas en 1,3 millones de euros y complementan el importe de 7,9 millones de euros mencionados anteriormente, que han sido transferidos de un ejercicio al otro. Por supuesto, en este apartado, y aunque contabilizado como resultados por enajenaciones, son muy relevantes el importe de 20 millones obtenidos en la venta de jugadores de Joan Jordán y Rubén Peña. En cuanto al gasto, podemos decir que la principal partida ha vuelto a ser la destinada a los sueldos y salarios, creo que se ha comentado anteriormente, y en especial los relativos a la primera plantilla del club, que han llegado a ser de 30.341.000 euros.
En cuanto a los gastos de explotación, se ha producido un ligero incremento sobre la temporada pasada, especialmente en las partidas relativas a las reparaciones y conservación, por efecto de las inversiones realizadas, los gastos realizados en la tribuna principal que han sido registrados en este epígrafe. En el ejercicio se han contabilizado un resultado financiero de 189.000 euros, que hace referencia a la caída de valoración a 30 de junio de las inversiones financieras realizadas por el club. Estas inversiones, que son de perfil muy conservador, se desplomaron como consecuencia de la caída de los mercados financieros en el momento del confinamiento por el COVID. Dichas inversiones se mantuvieron y a día de hoy esta caída ha sido neutralizada, incluso el valor de las mismas es hoy mayor que cuando se realizaron. Y ese beneficio contable se reflejará en el actual ejercicio. Explicar también que el impuesto de sociedades es positivo, es decir, acumulamos deducciones para futuros ejercicios, puesto que el beneficio económico se cimenta en los traspasos de los futbolistas del verano pasado, pero el club ha adquirido un compromiso de reinversión de los mismos. En definitiva, podemos decir que en este ejercicio atípico hemos obtenido un resultado de 12.663.000 euros antes de impuestos, pero marcado por la pérdida de ingresos debido a la pandemia del COVID y por los ingresos procedentes de la venta de jugadores al inicio del mismo. Una vez aplicado el impuesto de sociedades positivo, el resultado del ejercicio es de 15.128.000 euros. La propuesta de aplicación del resultado que el Consejo someterá a vuestra aprobación en este punto del orden del día es la de aplicar el total de resultados a reservas voluntarias. En pasados ejercicios utilizamos reservas indisponibles que permitían deducciones en el impuesto de sociedades, pero en este ejercicio no son necesarias, puesto que el impuesto de sociedades es positivo. Esto en cuanto a un poco la cuenta de resultados del ejercicio. Por comentar también el tema del presupuesto del ejercicio actual, de cara a este ejercicio presentamos un presupuesto de 58.334.000 euros, de los que ya hemos comentado 7.900.000 provienen de la finalización de la temporada en el 19-20 en el mes de julio. Sin tener en cuenta estos ingresos, los ingresos previstos sufren una importante reducción como consecuencia del impacto del COVID. El presupuesto ha sido realizado, como habitualmente, teniendo en cuenta los ingresos mínimos ya asegurados en el momento de la formulación y gastos máximos. Por ello, no se prevén ingresos por taquillas y abonos de ningún tipo, a pesar de que esperamos que esta previsión no se llegue a cumplir por la vuelta de aficionados a los estadios. El gasto principal serán los sueldos y salarios de la primera plantilla deportiva, que ascienden a 31.262.000 euros, que es una cifra similar a la temporada pasada, a pesar de la disminución de ingresos mencionadas anteriormente. El club ha realizado una importante apuesta en estos momentos de dificultad para tratar de mantener la potencia de la plantilla deportiva, puesto que el mejor seguro para nuestra actividad y el impacto en el entorno es el mantenimiento en primera división, sin dejar de practicar una política sostenible en el área económica, seña de identidad de nuestro club. Esto nos daría un resultado de 5.552.000 euros de beneficio. En lo que a requisitos de inscripción de la Liga se refiere, comentar y tal como ha dicho anteriormente Jonander, que cumplimos con solvencia todos los ratios exigidos por la Liga y que el límite de plantilla deportiva otorgado para esta temporada, como lo ha comentado Jonander, es de 42.706.000 euros. Eskerrik asko danori, aupa Ibar. Bien, concluido pues el primer punto del orden del día, pasaríamos a votación del mismo, puesto que no hay solicitudes de intervenciones en este punto. Entonces, vamos a abrir un periodo de 2 minutos de votación para el siguiente punto. Aprobar las cuentas anuales de la sociedad, la aplicación del resultado y la gestión social correspondiente al ejercicio terminado a 30 de junio del 2020. Abrimos los 2 minutos de votación. Recuerdo, después de votar, por favor, deberéis confirmar vuestro voto, si no será computado en blanco. En caso de que hayáis tenido algún problema u os equivoquéis, podéis llamar al 943 20 18 31, teléfono del club.
Esto ya sabéis. Sí. Cerramos votación. Los resultados de las votaciones daremos al final todas juntas, como suele ser dinámica habitual de las juntas de accionistas. Entonces pasamos pues al tercer punto del orden del día, que sería el examen y aprobación en su caso de los estados de información no financiera cerrados a 30 de junio del 2020. Bueno, arratsaldeon berriro be. Pasamos en este tercer punto del orden del día a un punto que es novedoso en nuestras juntas de accionistas, que son el examen y aprobación de los estados de información no financiera. Es la primera vez que la Sociedad Deportiva Eibar formula este tipo de estados, que son una exigencia de la Ley 11/2018. Nos estamos adelantando un año a estar obligados a formular los mismos, pero el año pasado en la Junta de Accionistas tomamos el compromiso de presentar estos estados a vuestra aprobación en esta Junta de Accionistas y bueno, pues estamos cumpliéndolo. Dokumentu honetan, sozietateari buruzko informazio ez finantziaroa aurkezten dugu. Importantea dan informazioa. Gure organigrama, gure funtzionamentua, gure proiektu estrategikoak, zein dan gure compliance politika, gizarte politika, edo zein dan gure konpromesua ODS famatuekin. Este informe se realiza siguiendo los estándares de los Global Reporting Initiative y, como decía anteriormente, lo presentamos por primera vez a vuestra aprobación. El objetivo de este informe es ofreceros de la mayor información posible sobre la sociedad en estos campos que digo que resultan relevantes. Dokumentu honek zenbait puntu ditu eta gustatuko litzaidake zenbait puntu hauen artean baten batzuk nabarmentzea. En primer lugar, el análisis de materialidad del club, que permite conocer los asuntos de mayor relevancia para la organización y ponderarlos en relación del Dow Jones Sustainability Index, que pondera todas las empresas del Dow Jones y los importantes, las cosas a las que dan importancia dentro de la materialidad de dichas organizaciones. El perfil de la organización, dando cuenta de nuestra estructura, organigrama y la estrategia de los siguientes ejercicios, con especial énfasis en lo que son los proyectos estratégicos del club. La política de igualdad del club, entre la que quiero destacar el plan de igualdad iniciado en el año 2019, con una comisión específica que persigue corregir los desequilibrios detectados en el club. Puntu honetan, nabarmentzea nahiko nuke, ligan lehenetarikoak izan garala berdintasun plan bat aprobatzen. Eta gaur urte hontan indarrean sartu dan legeari aurre hartu diogula baita ere. Hau Amaia Gorostizak lidertutako plantxaren konpromesu bat izan zen, 2017an berdintasun plan bat aprobatzea, eta legeak hala agindu baino urtebete lehenago egin dugu. Eta gainera, 2018an hasi ginen plan honetan lan egiten, eta hau da, legea aldatu aurretik hasi ginen, eta beraz, gure tamainagatik beharrezkoa izan ez arren,
Eibarrek konpromiso hartu zeban plan hau egiteko, plan hau egin dugu eta martxan dago berdintasun komisio batekin. También quisiera destacar un año más la política de cumplimiento del club, que llevamos desarrollando desde hace varios años y de la que se da plena cuenta en este informe de estados de información no financiera, y en la que somos referentes con la obtención de las certificaciones ISO 37001-2016 de Sistema de Gestión Antisoborno y la UNE 19601-2017 en materia de gestión de compliance penal. Fuimos la primera sociedad anónima deportiva española en lograr estas dos certificaciones y en seguir con la política de cumplimiento, así también como con la política de claridad que tenemos la ISO 9001 desde hace ya 15 años, siendo la segunda entidad a nivel mundial en obtenerla en gestión de partidos junto con Boca Juniors y la primera en Europa. Y también quisiera destacar en este área, aparte del compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible que está desarrollando especialmente nuestra fundación, pero que trasciende a todo el club, un punto en el que creemos que la fundación había desarrollado, ya sabéis, la actividad que desarrolla y que desarrolla muchas áreas al respecto, pero me gustaría destacar que por fin hemos cumplido con una deuda que teníamos, que era el plan de medio ambiente. Hemos acordado, a través de una empresa de referencia, la realización de un plan de medio ambiente, que ya se encuentra realizado, con unas acciones específicas que ayuden a paliar la huella que dejamos en nuestro entorno en materia medioambiental, sobre la que ya trabajamos, y en el proyecto de Ciudad Deportiva, como antes ha mencionado Amaya, incluimos una fuerte parte de sostenibilidad, de que sea una ciudad deportiva sostenible, y nos gustaría destacar que la Fundación este último ejercicio ha cumplido con esa deuda que tenía hacia la actividad medioambiental. Contamos ya con un plan de medio ambiente, contamos ya con acciones concretas que vamos a ir poniendo en marcha durante el 2020 y 2021. Y supone también un pasito adelante en que el club sea un club más sostenible y que deje menor huella en su actividad, en este caso la medioambiental. Dicho esto, creemos, insisto, que es un hito. El documento es extenso, está ahí en la web, se va a quedar ahí y lo sometemos ahora mismo a vuestra votación y vuestra consideración para que lo aprobéis por primera vez en la historia, si así lo decidís. Eskerrik asko, muchas gracias. Bien, pues expuesto ya el tercer punto del orden del día, nos gustaría, pasamos a votación del mismo. La propuesta de acuerdo del Consejo de Administración a este respecto es aprobar el estado de información no financiera de la sociedad correspondiente al ejercicio terminado a 30 de junio del 2020. Otra vez vamos a abrir 2 minutos de tiempo de votación y lo mismo digo, es importante, y perdonad que sea tan insistente, puesto que al hacerlo de forma telemática y no estar todos en el Coliseo, queremos especialmente que no haya ninguna duda ni que haya ningún tipo de problema con la votación. Por tanto, si alguien no pudiera votar o se equivocara en su votación, por favor que llame al club en el 943 20 18 31 para que puedan atenderle y puedan, en su caso, subsanar los errores que tengan, corregir la votación o aquello que necesiten. Abrimos ya tiempo de votación, por favor.
cerramos el periodo de votación. Insisto, daremos los resultados al final de la reunión. Y pasamos al cuarto punto del orden del día, el nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Bien, como hicimos el año pasado, proponemos reelegir al auditor de cuentas actual de la sociedad, que tuvo un primer mandato de 3 años, ha cumplido un mandato de 1 año y proponemos renovar por 1 año más su mandato, que es la sociedad Ernst & Young, por un periodo de 1 año. Esto es para la realización de la auditoría de cuentas anuales, estados financieros intermedios y demás documentos que nos exige la Liga dentro del Plan de Control Presupuestario y Económico, del ejercicio social iniciado el 1 de julio del 2020 y que finalizará el 30 de junio del 2021. Por tanto, una vez más, abrimos periodo de votación de 2 minutos de duración. Bien, votado el cuarto punto del orden del día, pasaríamos a votar el quinto punto, que es la delegación de facultades. Como sabéis, este punto del orden del día pretende que la Junta delegue a cualquiera de los miembros del órgano de administración, así como al secretario y no consejero, para que cualquiera de ellos pueda, en representación de la sociedad de forma individual, comparecer ante notario con el objeto de elevar a público los acuerdos, así como otorgar la correspondiente escritura pública con los pactos y declaraciones que fueran convenientes, efectuar cuantas aclaraciones y subsanaciones fuesen precisas y aclarar, precisar y completar en lo que sea necesario y conveniente, incluso otorgar escrituras aclaratorias, cualquiera de los acuerdos que estamos adoptando en esta Junta General de Accionistas. Por tanto, sometemos a votación este punto. Volvimos a abrir el periodo de 2 minutos para que podáis votar.
Bien, cerrada la votación de este quinto punto del orden del día, pasamos al sexto punto del orden del día, que son ruegos y preguntas. En este punto hay dos accionistas que han pedido el turno de palabra. A estos dos accionistas se les está llamando ahora mismo desde el club y les daremos paso de forma correlativa, primero uno y luego el otro, y finalmente contestaremos a sus dudas todas seguidas. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ahora mismo manteniendo la comunicación con el primero de los accionistas que ha solicitado hacer uso de este turno de palabra. Sí, Juanma, buenas tardes. Sí, hola. Arratsaldeon, Juanma Segovia, tuya es la palabra. Sí, a ver, primeramente comentar un par de cosillas que has comentado tú, Yolander, y un par de cosas que ha comentado Amaya. Una de mis preguntas era a ver si estaba haciendo alguna estrategia para acelerar el regreso de parte de la afición al club. Creo que Amaya ha respondido algo al respecto, pero tampoco ha concretado mucho, entonces a ver si podría concretar un poquito más. Y tú, perdona que te trate de tú, bueno, ya nos conocemos. Has comentado que el Eibar sí ha hecho algo para que la afición vuelva a los campos de fútbol. ¿Podrías comentar qué ha hecho el club para que la afición vuelva a los campos de fútbol? Y luego relacionado con la ciudad deportiva, me haya comentado que se ha licitado. Podría también concretar un poquito a ver qué es eso de la licitación, si responde a que se ha comprado ya todos los terrenos, ha comentado algo de una rotonda, de un Bidegorri, si el Bidegorri y la rotonda lo va a hacer el Eibar, si estaba dentro de los presupuestos de hace 2 años. Y luego otra pregunta que quería hacer, a ver cómo está el tema de la renovación de Marko Dimitrovic. A ver si se ha tenido en cuenta por parte del club, si se le va a renovar, si ha habido contactos. Y bueno, y otra cosa que habéis comentado también, el tema de que somos pioneros en la igualdad. Si tan pioneros somos, ¿por qué el femenino no juega ni pulgar? Y ya está. Lander. Perfecto, Juanma. Es que ricasco, damos paso al otro accionista y te damos respuesta. Es que ricasco. Bien, estamos llamando ahora mismo al segundo accionista que había pedido el turno de palabra y bueno, en cuanto esté conectado le saludamos. Sí. Javier Arratsaldeon. Sí, Yonander sí, buenas tardes a todos. Arratsaldeon, bye. Bueno, a ver, mis preguntas eran concretas, como ya os he expuesto. Si podrías comentarlas ahora, por favor, para que todos los que estén siguiendo la Junta las conozcan, te agradeceríamos. Vale, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Javier Ariño. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el límite salarial de esta temporada? Y luego, la segunda va en enlace con esta primera, ¿no? ¿Cuánto hemos dispuesto de ese límite salarial y en qué conceptos? Vale, de acuerdo. Perfecto. Pues... Vale, y la tercera es un poco distinta, es
¿por qué no se ha dado salida a los jugadores con que no cuenta Mendilibar, ¿no? Eso viene pues al respecto de que ya tenemos las 25 fichas cubiertas, es más difícil gestionar la plantilla y claro, y luego ahora si en diciembre quisiéramos fichar, por ejemplo, tendríamos que dar salida a esos jugadores. Vale, perfecto, Javi. Esas son las 3 preguntas, ya no tengo más que... Vale, perfecto. Es que ricasco. Pasamos ahora a contestar las 2 preguntas. Mi esker, Javi. No sé, ahora, a ver, la pregunta que ha hecho Juanma Segovia, he tomado alguna nota, es a ver qué estrategia se ha seguido para la aceleración del regreso de la afición al club. Vamos a ver, creo que lo he explicado en mi exposición. Yo personalmente he mantenido varias reuniones con la presidenta del CSD y ya lo he dicho antes, que en esas reuniones, entre otras cosas y otros planteamientos, he tenido la ocasión de hablarle de la necesidad que tenemos los clubes, concretamente nosotros, y hablo por nosotros, pero me imagino que hablo en nombre de todos, de tener la afición con nosotros. También he dicho que este martes pasado en comisión delegada de la Liga, uno de los puntos del orden del día que se ha aprobado entre todos los clubes es dar la autorización, por así decirlo, a la Liga para que se ponga en contacto con el CSD y tramite la solicitud de que a finales de enero, principios de febrero, se pueda empezar a aperturar los estadios a cierta parte de los espectadores, de los aficionados, siempre y cuando, repito, como he dicho antes, esto va a estar sujeto a la situación de cada comunidad autónoma. Esto es una solicitud que se va a hacer al CSD. O sea, esto de la vuelta al público a los estadios no es cosa nuestra, ¿vale? Es cosa del propio gobierno. Nosotros hemos dado los pasos que hemos creído oportunos, pero por supuesto, no podemos hacer las cosas a la ligera. Estamos en un entorno y en un contexto en estos momentos. Estamos prácticamente con un confinamiento, tenemos hostelería, tenemos restauración, tenemos hoteles, tenemos un montón de cosas cerradas, tenemos el toque de queda. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito responsables en este momento y no precipitarnos. Los pasos se han dado, se siguen dando y todos deseamos que la afición vuelva a los campos, de verdad. Todos, pero hay que hacerlo con muchísima cautela. Luego, con respecto a la licitación que he dicho, no es que se haya hecho la licitación, sino que estimamos que en breve podremos estar en disposición de comenzar con las licitaciones, es decir, sacar las propuestas para que las empresas puedan pujar, vamos a decir, para la construcción de la ciudad deportiva. Y respecto al Bidegorri y la rotonda que se han visto, estaban en el proyecto, en el anteproyecto que nosotros habíamos estudiado, estaban incluidos. ¿Qué más? Luego el tema de, a ver, la renovación de... Sí. Bien. Bueno, los asuntos deportivos que han preguntado tanto Juanma como Javi en sus intervenciones, paso a responderlos. En primer lugar, el tema del femenino, pues bueno, concurren varios asuntos para que el primer equipo femenino no juegue en Ipurúa. El primero de ellos es la logística que conlleva y también el tema del césped. Es decir, este año no se han podido realizar por el poco periodo que hemos tenido para poder regenerar o realizar los trabajos que se realizan a final de temporada en el césped, pues no hemos tenido tiempo suficiente para hacer los trabajos que teníamos previstos y la verdad está siendo complicado mantener el césped de Ipurúa en perfecto estado
puesto que la materia orgánica se está acumulando por no haber podido quitarla en su momento, que suele ser a final de temporada, y porque es un proceso que lleva pues un par de meses y este año no hemos dispuesto de esos meses. Y bueno, pues está siendo problemático. Incluso equipos que tienen un césped parecido al nuestro, como la Real Sociedad, ha tenido que tomar la decisión de levantar todo el césped híbrido Anoeta y tener que poner tepes. No queremos llegar a esa situación, puesto que la inversión que realizamos el año pasado fue importante y eso lógicamente impide que podamos tener una acumulación de encuentros en Ipurúa. Pero aparte de eso, sinceramente, existe un interés deportivo por parte de la Sociedad Deportiva Eibar en base a su plantilla de no jugar los partidos en Ipurúa. Realmente nuestro equipo actúa mucho mejor y le van mucho mejor los campos de hierba artificial y jugamos mucho mejor ahí. Y realmente en este contexto en el que estamos luchando por mantenernos, vamos a anteponer en primer lugar el interés deportivo de cada uno. Y el interés deportivo del equipo femenino es jugar en el campo de Umbe. A todos nos gustaría ver en Ipurúa esos partidos, pero si solo se hará, en primer lugar, si las instalaciones lo permiten y en segundo lugar, si las condiciones deportivas nos favorecen. Eso es indudable. Hasta ahora todos los partidos que hemos jugado hasta la fecha se han jugado en superficie de hierba artificial, tanto locales como visitantes. Vamos a jugar el primer partido en hierba natural esta semana en Sevilla y bueno, pues el interés deportivo ahora mismo es jugar en hierba artificial. Sobre el tema del límite salarial de esta temporada, como bien he dicho, está en 42.770.000 euros. Y la principal parte, lógicamente, que ocupa ese límite salarial son los sueldos y salarios de los jugadores, que como he dicho anteriormente, y voy a rescatar el dato si os parece, asciende a... Disculpad, que tengo aquí los papeles de los puntos siguientes del orden del día, pero el límite salarial de esta temporada... como decía, asciende a 42,706 millones de euros, y de esa cantidad 31.262.000 se destinan a sueldos y salarios. El resto de las cantidades que tenemos de límite salarial se destinan al pago de amortización de los traspasos de futbolistas que hemos acometido los ejercicios anteriores, sobre todo, y este año con un solo futbolista que es Damián Catzior, y el resto de costes, especialmente importante el coste de agentes. Sobre el margen de las operaciones de invierno y la salida, digamos, de futbolistas, pues bueno, en primer lugar, para invierno el primer deber que tenemos si queremos incorporar futbolistas es sacarlos, porque como bien ha dicho Javi, tenemos las 25 fichas cubiertas y eso también nos daría un margen económico para poder realizar incorporaciones. Y las razones por las que no se han producido ciertas salidas las expuso Fran Garagarza en la rueda de prensa que realizó para valorar el cierre del mercado. Estas razones son las siguientes. Para que se produzca la salida, las dos partes tenemos que estar de acuerdo en que se tiene que realizar la salida. El club y el jugador. El club ha hecho ver a algunos jugadores y ha mantenido conversaciones en este respecto que quizás lo mejor hubiese sido buscar una salida en calidad de cedido, como ocurrió con Álvaro Tejero, por ejemplo, pero hay futbolistas que, teniendo en cuenta pues que se han ampliado los números de convocatorias, que hay mucha carga de partidos en un calendario especialmente intenso este año, pues han creído que no era la mejor de las salidas para su carrera profesional en este momento salir y que preferían continuar. Evidentemente, el club va a seguir trabajando en ciertas salidas porque interesa el desarrollo deportivo de los jugadores y ese desarrollo deportivo, sobre todo en jugadores quizás de edades más jóvenes o que han tenido menos minutos, está en que puedan disputar de minutos a pesar de que sea en una categoría inferior. Y el club va a trabajar en eso porque las únicas posibilidades que tendremos de realizar incorporaciones en invierno será el de primero salir jugadores. El esfuerzo del club va a estar ahí. Bien.
Renovación de Dimitrovic, sí, perdón. Bueno, hemos mantenido conversaciones a este respecto y el club está trabajando no solo en la renovación de Marcos, sino en la renovación de jugadores que finalizan contrato en el año 2021. Veremos en qué acaban esas negociaciones, pero bueno, el club está trabajando ya desde hace varios meses en ello y bueno, pues vamos a dejar dentro de las posibilidades que tenemos, que como hemos comentado, pues son menores que las que teníamos antes por esta crisis del COVID-19, vamos a intentar que mantengamos a ciertas piezas dentro del equipo. Bien, cerrado el punto de ruegos y preguntas, estoy a la espera de recibir los resultados. ¿Sí? ¿Los tenemos? Vale. Pues si me los podéis acercar, por favor. Vale. Proyectamos los resultados en pantalla, por favor. Vale. Segundo punto del orden del día, que era la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, la aplicación del resultado y la gestión social correspondiente al ejercicio terminado a 30 de junio del 2020. Los resultados de la votación han sido los siguientes. Vale. Votos a favor, 10.850. Votos en contra, 47. 11 abstenciones y 75 votos en blanco. Por tanto, el acuerdo queda aprobado. Tercer punto del orden del día, aprobar el estado de información no financiera de la sociedad correspondiente al ejercicio terminado a 30 de junio del 2020. Votos a favor, 10.889. Votos en contra, 46. Abstenciones, 19. Blanco, 29. Por tanto, queda aprobado. Cuarto punto del orden del día, reelegir como auditor de cuentas de la sociedad a la entidad Ernst & Young por periodo de un año. 10.805 votos a favor, 42 votos en contra, 31 abstenciones y 105 votos en blanco. Por tanto, el acuerdo también queda aprobado. Quinto punto del orden del día, delegación de facultades. 10.799 votos a favor, 54 votos en contra, 101 abstenciones y 29 votos en blanco. Por tanto, el acuerdo queda aprobado. Y al realizarse el acta por parte del notario, al haber un requerimiento notarial, para ello cedo la palabra a Maya Gorostiza para que dé cierre a la Junta de Accionistas. Bueno, pues sin más, se da por concluida la Junta General de Accionistas de este año 2020 y este año, pues desgraciadamente no vamos a poder agasajar a los asistentes con la consabida copita de vino y el pincho, pero es una pena. Esperemos que la siguiente Junta lo podamos hacer. Y de verdad que nos hubiese gustado que hubiese sido así. Se da por concluida y se levanta la sesión de la Junta General de Accionistas de la Sociedad Deportiva Eibar. Muchas gracias.